Sir, our car has broken down. Could you help us? Sir? Sir? Hola a todos, y bienvenidos a la historia de Zetacodine, una serie analo-horror creado por Jones Media. Esta historia nos transporta a una ciudad al borde del colapso, donde una droga experimental desata una epidemia que transforma a sus víctimas en criaturas violentas. El primer video se titula Zona Cero. Comienza con un soldado que intenta comunicarse con la base central mientras se encuentra en el epicentro de la epidemia. Solicita refuerzos, ya que la situación se ha descontrolado. La base está siendo atacada por múltiples amenazas hostiles, y lo último que se escucha son disparos. A continuación, aparece un mensaje en pantalla. Lo siguiente fue filmado en el punto álgido del confinamiento por Zetacodine. Las imágenes muestran a alguien grabando la ciudad desde un helicóptero. Luego, la grabación cambia y aparecen las amenazas a las que se enfrentan. Este primer episodio nos introduce en el caos de este universo, una ciudad sumida en el terror por una infección similar a un brote zombie. Después, se muestra un anuncio de servicio público. Informa sobre una nueva droga que circula en la ciudad, Zetacodine, también conocida como C. Es un compuesto derivado de la chilacina y otras sustancias químicas que provoca una rápida adicción. Se advierte sobre sus efectos físicos extremos, presentando a un adicto antes y después del consumo excesivo. La droga genera delirios intensos y con el uso prolongado destruye el cerebro, reduciendo al usuario a un estado primitivo, impredecible y violento. El anuncio recomienda evitar cualquier contacto con personas bajo sus efectos y contactar de inmediato a las autoridades. También se enumeran las señales de adicción: pupilas dilatadas y sin brillo, piel pálida y flácida, heridas infectadas, llagas y forúnculos, lentitud al caminar o cojera, apariencia enfermiza, dientes faltantes y comportamiento agresivo. Finalmente, se afirma que no se debe intentar ayudar a un adicto a Zetacodine, ya que en ese estado ya no hay marcha atrás. El anuncio se interrumpe con una transmisión de emergencia. Se informa que toda la ciudad entra en confinamiento total debido a la epidemia de Zetacodine. El encierro comenzará el 26 de octubre de 1987. Durante ese periodo, fuerzas militares serán desplegadas para eliminar a los infectados. Se ordena a la población no salir de sus casas bajo ninguna circunstancia hasta que el confinamiento termine. También se recomienda abastecerse con víveres esenciales, como agua y alimentos. Se recomienda sellar todas las entradas del hogar con madera contrachapada u otros materiales resistentes. No se debe abrir la puerta ni salir en ninguna circunstancia, sin importar cuán frenético o desesperado sea el sonido del exterior. Además, se aconseja mantener el silencio absoluto, ya que el ruido puede atraer a las amenazas. En caso de encontrarse cara a cara con un afectado, no se debe intentar razonar o negociar. Su humanidad se ha perdido por completo en su estado actual. Se informa que el ejército de los Estados Unidos ha sido desplegado en la ciudad con el objetivo de exterminar a las plagas. Por lo tanto, no se debe interferir con sus operaciones. Este anuncio es emitido por el Centro de Administración de Drogas. Posteriormente, otro comunicado del mismo centro indica qué hacer en caso de ser mordido por un adicto a la Zetacodine. Se presenta el Z-Way, un aerosol nasal diseñado para proteger contra la adicción y eliminar los parásitos que viven entre nosotros. Se recomienda usarlo dentro de las 2 horas posteriores a la mordida. Pasado ese tiempo, es demasiado tarde. En ese momento, la transmisión se interrumpe brevemente, mostrando la imagen de lo que parece ser un adicto. Z-Way no debe utilizarse en personas que ya son adictas, ya que si existe tolerancia a la sustancia, el aerosol resultará letal. El producto es promocionado como un purificador genético, disponible en farmacias autorizadas. Después, un nuevo anuncio confirma que la ciudad ya se encuentra en estado de confinamiento, sin una fecha estimada de finalización. A continuación, se presenta Jack Holiday, un reportero independiente que ha estado documentando la llamada epidemia C. Comparte sus hallazgos con el público. Holiday explica que la Zetacodine ha infestado las calles, gracias a su alta capacidad de propagación.
Sus efectos secundarios incluyen delirio extremo y agresividad, y su consumo habitual se realiza mediante inyecciones en las encías. Este método de administración provoca caries y residuos químicos en los dientes, lo que permite que la droga se transmita por medio de mordidas de los adictos. La combinación de este hecho y la alta tasa de pobreza en la ciudad provocó que la droga se esparciera rápidamente por las calles. En las 2 semanas previas al confinamiento, se registraron más de 1.200 ataques relacionados con el uso de Zetacodine. Los hospitales colapsaron, llenos de víctimas. Luego, se muestra cómo afecta una mordida provocada por uno de los adictos. En respuesta, la CDA comenzó a producir un compuesto llamado Zetaway, diseñado para reducir los síntomas de abstinencia en personas mordidas. Sin embargo, este tratamiento resultó letal para los usuarios con una adicción avanzada. Aunque algunas víctimas lograban recuperarse, los adictos morían en masa. Aún así, la cantidad de infectados era tan alta que la única solución viable fue declarar el confinamiento. Más adelante, se plantea la teoría de que la CDA podría estar detrás de la epidemia. Se argumenta que la adicción se propagó tan rápido porque, justo antes del brote, la CDA perdió misteriosamente un cargamento de chilacina cerca de la ciudad. Cuando se solicitó una declaración oficial, el director ejecutivo de la CDA, David Lockhart, se negó a dar comentarios. Ante el silencio institucional, Jack Holiday anuncia que al día siguiente romperá el confinamiento para descubrir la verdad. Acto seguido, afirma que si estás viendo esta cinta, probablemente él ya esté muerto, o tenía razón. Después, aparece un anuncio sobre los efectos de la droga. Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? Okay, last time. This is your brain. This is drugs. This is your brain on drugs. Luego, se muestran fotos sobre el desarrollo de un adicto a la Zetacodine. La etapa 1 se llama antes de la Zetacodine, donde la persona conserva todavía su humanidad. La etapa 2 es tambaleante, de 1 a 2 semanas de adicción. Presentan agresión, disminución de la coordinación, confusión leve y delirio. La etapa 3 es mordedor, 1 mes después de la adicción. Presentan máxima agresión, mente y personalidad desaparecidas, tejido podrido y regresión a los instintos primarios. La etapa 4 es olvidado, con la persona ya consumida en su totalidad por la Zetacodine, indicando cómo queda el cerebro al suministrarse esta sustancia. Se cierra el anuncio con una advertencia. No está de moda, es mortal. Todo el mensaje es presentado por el programa Share. Luego, Jack Holiday reaparece. Cumpliendo su promesa, abandona la casa y sale a la calle. El lugar está desierto, no hay civiles ni rastro del ejército. Cree que los han abandonado a su suerte. Han pasado 4 meses desde que prometieron que todo volvería a la normalidad, pero la situación sigue igual, y Jack se está quedando sin comida. En su recorrido, encuentra a varios adictos vagando por las calles, y confirma una vez más la ausencia total de fuerzas militares. Este hombre afirma que necesita probar que la CDA provocó deliberadamente la plaga. Mientras camina por la ciudad, se encuentra con un adicto que detecta su presencia. Jack intenta escapar corriendo, pero en el proceso cae al suelo. Logra huir, pero no queda claro si fue mordido o no. A continuación, se presenta una grabación recuperada del cuerpo de un soldado fallecido. Fue tomada poco antes del retiro oficial del ejército. Las imágenes se vuelven frenéticas. Primero, se muestra a un adicto devorando el cuerpo de una víctima. Luego, una persona corre desesperadamente, seguida por otra escena en la que un segundo adicto consume a otra víctima. La grabación cambia nuevamente, mostrando una calle desierta, seguida de imágenes aéreas desde un helicóptero. En ellas, un soldado es rodeado por un grupo de adictos. Acto seguido, se muestra una grabación casera, tomada desde el interior de una casa. Get inside. We need to lock our doors like the broadcast said. All right. We should be stocked up for at least a month. We will get through this together. No matter what happens, I love all of you so much. El hombre, llamado Josh,
explica que para evitar quedarse sin alimentos rápidamente, deben comenzar a racionar la comida. Su esposa, preocupada, cuestiona por qué está grabando y por qué permanece despierto durante la noche. Josh le responde que necesita estar alerta en caso de que ocurra algo peligroso. Luego, la grabación salta varios meses en el tiempo. Josh se prepara para salir a buscar suministros, pese a las advertencias de su esposa, quien lo llama loco por siquiera intentarlo. Aunque aún tienen comida para una semana, Josh teme que no puedan sobrevivir si no consigue más alimentos. Durante su salida, documenta su trayecto y se sorprende al notar la ausencia total de los bloqueos militares. La conclusión es clara: nadie vendrá a rescatarlos. Al regresar a casa, le dice a su esposa e hijo que empiezan a empacar. Con los bloqueos desaparecidos, cree que ahora pueden escapar. Lamentablemente, el vehículo que utilizan sufre una avería en plena carretera, dejándolos varados. Poco después, alguien se acerca a ellos. Sir, our car is broken down. Could you help us? Sir? Sir! La familia no logró sobrevivir al ataque. El siguiente video es sobre hallazgos de Jack Holiday. Las imágenes lo muestran llegando a una casa vinculada a una conocida pandilla callejera de la zona. Para ingresar, debe rodear la propiedad y acceder por la parte trasera. El interior de la casa está en ruinas, hay desorden por todas partes y vidrios rotos que cubren el suelo. Encuentra el cuerpo de una persona, la cual concluye que está muerta al no sentirle pulso en la arteria carótida. Sobre una mesa, descubre un frasco de chilacina. Para él, esta es la prueba que confirma sus sospechas. La CDA está directamente involucrada en el origen de la epidemia. I knew it. They funneled the xylazine into the city. It all makes sense now. I finally have proof of their involvement. I just need to... Al final, recibió una visita de aparentemente un adicto. Concluye que la CDA está detrás de todo esto porque permitió o facilitó la entrada de la chilacina, uno de los compuestos de la acetacodín, provocando la epidemia a propósito. El hallazgo confirma sus sospechas. La CDA sabía y no hizo nada. Posteriormente, se presenta una cinta de entrenamiento de la CDA, donde se explica que la organización es responsable del manejo y distribución de sustancias narcóticas. Inicialmente, la grabación detalla su supuesto propósito: asegurar que estas sustancias se transporten correctamente y no caigan en manos equivocadas. Sin embargo, la cinta sufre una interferencia, revelando brevemente su verdadero y siniestro objetivo: eliminar a las clases bajas. Al reanudarse la grabación, se describe el rol del empleado dentro de la empresa, que incluye responder llamadas, organizar archivos y registros. No obstante, mientras se muestran estas funciones, se filtran imágenes que exponen las devastadoras consecuencias de sus operaciones. Una indicación específica prohíbe hablar sobre la acetacodín durante las llamadas, lo que incrementa las sospechas. Además, durante la sección sobre el ambiente laboral, se cuela una advertencia que prohíbe el acceso a la sala de reuniones, lugar donde supuestamente se habría diseñado todo el plan de propagación de la epidemia. La cinta termina abruptamente, dando paso a una conversación interna del personal de la CDA. The first case of Zeta codeine outside the city has been reported. What? It was never meant to get that far. Why can't the damned army do their job? I'm sorry, sir. They were supposed to wipe that city off the map. Now it's far too late. Soon the pandemic will go nationwide. There's nothing we can do to stop it. Unless... Sir, I hope you're not suggesting... What else are we supposed to do? The Zeta way didn't work. The lockdown failed. There's no other way to stop this pandemic. We need to execute Plan C. Very well, sir. I hope you're right. Aquí se revela que el objetivo original era afectar solo una ciudad, pero la situación se salió de control y ahora está impactando a otras regiones. En el último video de la serie, se menciona en las noticias que Jack Holiday, cuya identidad real era John Hollingsworth, fue hallado muerto en su hogar, diciendo que se autoquitó la vida, aunque el video anterior sugiere que pudo haber sido asesinado por personal de la CDA, luego de descubrir que estaba filtrando información confidencial. Más adelante, se reporta que la acetacodín comenzó a expandirse a nivel nacional.
También se menciona una huelga en el sistema de salud. Doctores y enfermeros intentan operar con recursos limitados, mientras que 400 trabajadores de servicios han abandonado sus puestos. La transmisión es interrumpida por una alerta de emergencia. Múltiples ataques nucleares han sido detectados en el territorio continental de Estados Unidos. Se ordena a la población evacuar a los refugios atómicos más cercanos, mientras que las líneas telefónicas y carreteras han sido restringidas para uso exclusivo militar. Posteriormente, se filtran audios que evidencian cómo los adictos atacan a personas refugiadas en la ciudad. They're breaking in. Someone blocked the door! La serie concluye con una explosión nuclear que destruye por completo la ciudad donde se originó el brote de Z-Codin. Esta era la opción final del Plan C: erradicar la infección eliminando la ciudad entera, sin importar cuántos inocentes aún permanecieran con vida. Al final, no fue un accidente ni una falla del sistema, fue un plan calculado desde el inicio. La epidemia, las mentiras y la destrucción total, todo formaba parte de una agenda más oscura. Jack intentó advertirnos, pero lo silenciaron. Y ahora, lo único que queda es el silencio tras la explosión. La serie llega hasta este punto. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.